escuela. Recording is progress. Bueno, nada. Lo último que habíamos visto en la accidentada clase teórico-técnica de la semana pasada, eran esos, digamos, el formato más complejo de los tiros oblicuos. Se pueden complejizar y si buscan en los libros van a encontrar que hay posibilidades más complejas, ¿no? Qué sé yo, donde un globo aerostático asciende y desde allá arriba disparan una flecha cuando el globo sube. Bueno, entonces te la pueden complicar, pero básicamente lo que vale para abordar esa problemática es pensar siempre el sistema en dos dimensiones, ¿no? Hacia el frente y hacia arriba, descomponer las velocidades utilizando esas herramientas de trigonometría que vimos, y pensar luego en la caída o en el tiro vertical según la sucesión de números impares de Galileo. Y con eso, mal que mal, muy lejos no puede estar de un modelo que explique o que dé un resultado en el orden de magnitud de ese problema. Siempre se puede hacer un poco más difícil, pero no es un problema físico, sino un problema matemático, ¿no? Lo que puede pasar. Particularmente, ahora que mencionaba Galileo, Galileo instaló una perspectiva que luego se dio en llamar revolución científica, ¿no? Una perspectiva de la física que entra en tensión con todo lo existente hasta ese momento. Hasta ese momento, creo, yo no me acuerdo si alguna vez lo habíamos charlado, pero hoy viene así, medio de charla la cosa. Hasta ese momento había una construcción o una explicación fenomenológica asociado a las ideas aristotélicas. Habíamos charlado algo sobre estos modelos. Resulta que el amigo Aristóteles tenía un sistema de pensamiento muy complejo para explicar el entorno y tenía ciertas reglas que le daban coherencia, lógica a esa interpretación. Interpretación que raya un poco los fenómenos naturales y también cosas que son más allá de lo natural. Entonces, Aristóteles es como un representante de ese pensamiento, ¿sí? Ese pensamiento se fue construyendo durante más de 2000 años, o sea que hay muchos aportes de un montón de personas, de filósofos, ¿cómo se dice? Filósofos de las ciencias naturales, que fueron abonando a lo largo del tiempo estas ideas. Pero básicamente, Aristóteles, tomando un modelo platónico, divide al universo, ¿sí?, en dos grandes espacios. Tomando, digamos, la luna, ¿sí? Se imaginan las esferas. Entonces, toma la luna como una de las, ¿cómo se dice? Como en la frontera. Entonces, habla del mundo sublunar, que se refiere qué sé yo, a todos nosotros, los mortales, todo lo que está debajo de la luna. Imagínate, la Tierra está quieta, la luna está dando vueltas junto con otras esferas en torno a la Tierra. Entonces, esa es una interpretación, es un modelo cosmológico, es una manera de entender los fenómenos que nosotros estamos viendo. Nosotros vemos que, no sé, que el sol sale y se pone. Lo decimos, de hecho. ¿No? Salió el sol, se puso el sol. Entonces, es el sol el que hace un giro en torno a la Tierra. Y la Tierra la percibimos fija. Y la percibimos fija porque no hay ningún elemento de nuestro entorno que nos permita visualizar que se está moviendo. ¿Entendés? A nosotros, si vos vas arriba del bondi, te das cuenta que vas arriba del bondi. Frena, arranca, qué sé yo, da vuelta, gira en la esquina. Bueno, acá la Tierra da vuelta, va por el espacio a 30 kilómetros por segundo, ¿viste? Da una vuelta de 40.000 kilómetros en un día, va más rápido que un avión, girando. ¿Entendés? Y va más rápido que cualquier cosa que te imagines en el espacio. Eso lo decimos desde hoy, desde lo que nosotros sabemos del universo, de que, no sé, Musk manda un tren de satélites
sobre la Tierra para tener comunicaciones satelitales, qué sé yo. Entonces, hoy sabemos un montón de cosas que eran impensables, inimaginables en tiempos de Aristóteles. Entonces, Aristóteles imaginaba eso, que está muy asociado a nuestra percepción sensible. Vos realmente no te das cuenta que vas dando vuelta en una calecita a la rechapa. No te das cuenta. ¿No? De hecho, no sé, yo siempre les digo, suelto esa tisita que veíamos, la suelto y cae en línea recta. Y vos imaginate soltar una tiza dentro de una calecita. ¿Eh? Soltar la tiza en la calecita y no cae ahí. Cae más retrasado, más adelantado. ¿Se entiende cómo es? Vos lo soltás, la calecita sigue girando y la piedra cae atrás tuyo. Y eso, si la Tierra fuera una calecita, yo suelto un objeto, debería caer atrás mío. Y no cae atrás mío. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se dice? Las ideas de Aristóteles, están muy asociadas a la percepción sensible, a cómo yo veo las cosas. Me pongo ahí afuera, me tiro a mirar y veo que el sol está en esa posición, en esa posición, en esa posición, en esa posición. Allá, se puso el sol. Yo la verdad que ni percibí tal movimiento. Digamos, el movimiento de la Tierra, ¿no? Para explicarlo desde otro modo. Entonces, Aristóteles, muy bien, Fernando, qué buena onda. Ahí hay que anotarse en el chat. Gracias, Fernando, por hacernos acordar. Aristóteles lo que hace es construye, ¿no? El pensamiento aristotélico construye una explicación de estos fenómenos terrestres, de cómo y celestes, de cómo se percibe el movimiento de los astros, por un lado, y por otro lado, por qué los objetos se mueven como se mueven. Entonces, básicamente establece una distinción entre el mundo sublunar y el mundo supralunar, por debajo de la luna y más allá de la luna. Por debajo de la luna, todo lo que cambia, ¿no? Todo lo mortal, todo lo que se corrompe, nosotros. La, 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 materia, ¿sí? que constantemente está sujeta a cambios. Y esos cambios en general son cambios hacia, eh, eh, no sé cómo decirlo, alejándose de la belleza. ¿Eh? Es un sistema de pensamiento donde lo terrenal es imperfecto y eso terrenal tiene una tendencia asociada a sucumbir, a la muerte. Entonces, todo va cambiando y ese cambio es inevitable y siempre va a ser hacia su destino último, su destino final. Eso del mundo, de la luna, el mundo sublunar. ¿Está? Entonces, en la Tierra, los mortales. Ahora, ¿qué hay más allá del mundo supralunar? Bueno, más allá del mundo supralunar existe una continuidad, porque más allá del mundo supralunar no hay tiempo. El tiempo es de los mortales, porque solamente vos podés percibir la degradación, ¿sí? la corrupción de las cosas, del hombre, de las cosas, a partir del tiempo. ¿Entendés? Si nosotros tomáramos una foto ahora instantánea, no hay transformación, no hay cambio, porque esa foto permanece constante. Ahora, si yo tomo 5 fotos, entonces sí veo que hay cambio. Y vos te fijás, qué sé yo, una clase mía del año pasado, por ahí tenía algún rasgo de barba más oscuro. ¿Eh? Bueno, entonces algo pasó entre el año pasado y este año, tengo la barba más blanca. Entonces, eso me da idea de la transformación, pero para que haya una transformación tiene que haber un tiempo cambiante. Entonces, el camino al destino final, ¿sí? A ese fin último de las cosas, ¿sí?
esa degradación, esa corrupción sostenida sobre la materia y la carne, necesita un tiempo. Pero en cambio, más allá, en el mundo supralunar, no hay tiempo. Entonces, las cosas no cambian, permanecen inalteradas al infinito, siempre. ¿Está? Entonces, eso es una manera de entender dos mundos, ¿no? Y las cosas, las relaciones entre estos dos. Ahora bien, para explicar los fenómenos dentro del mundo sublunar, el pensamiento aristotélico construye una especulación, digamos, o imagina una manera de poder explicar todo el entorno. Dice, mira, en el mundo, en este mundo que se transforma, en este mundo cambiante, en este mundo que constantemente va eh, mutando, se trata de la relación de cuatro elementos que ustedes ya conocen, que son el aire, el fuego, el agua, la tierra, eso, los cuatro elementos. Bueno, entonces, esos cuatro elementos constituyen toda la materia del entorno, y esos cuatro elementos están presentes en toda la materia del entorno. Entonces, lo que pasa es que cambian de forma. Yo puedo tomar un pedazo de madera, que prendo fuego, ¿sí? Pongo acá arriba una chapa, un cacho de vidrio, qué sé yo, y veo que quedan gotitas de agua en la chapa. Prendo la madera acá y veo acá que quedan una gotita de agua. Y digo, ¿qué onda con eso? Bueno, resulta que la madera tenía un componente que es agua, ¿sí? Solo que prevalece más la tierra, es dentro de ese objeto, que el agua, pero tiene un componente de agua. Es más, tiene un componente de fuego que se libera en el momento de la transformación. ¿Tá? Entonces, el pensamiento aristotélico entiende que todo el entorno, todo, cualquier cosa en el entorno, está constituido por esos cuatro elementos, cuatro elementos esenciales. Lo curioso de esta idea es que aunque yo dudo que, no sé, los pueblos originarios de América, qué sé yo, los aztecas, ¿no? Los mayas, eh, aún pueblos nuestros, ¿no? Del norte, hayan conocido las ideas de Aristóteles, también acá, si ustedes se fijan, no sé, hay cuatro elementos representados con el sapo, el cóndor, ¿no? El agua, el aire, ¿sí? Eh, es una cosmovisión compartida por muchos pueblos antiguos, esta que les estoy diciendo, lo cual siempre me llamó la atención, no lo sé explicar. El caso es que estas ideas en el pensamiento aristotélico tienen no solamente este componente que explica la organización material, sino que le da algunos atributos a esa materia. Entonces dice, si el objeto tiene mayor componente de tierra o agua, ese objeto tiene un movimiento natural que es hacia abajo. Esos objetos son graves, los que tienen una constitución porcentual mayor de tierra y agua. Entonces, no sé, el mate tiene una constitución mayor de tierra y agua, y si lo suelto, se cae. ¿Por qué se cae? Porque es su movimiento natural. El movimiento natural de los cuerpos graves es para abajo. Entonces, el tipo explica, ¿sí?, el movimiento como una cuestión de la propia naturaleza del objeto. Si el objeto está constituido con un porcentaje mayor de tierra y aire, o sea, ese cuerpo es un cuerpo grave y tiende a caer naturalmente. Por el contrario, si el cuerpo del que estamos hablando tiene mayor prevalencia de aire y fuego, el movimiento natural es ascendente.
Esos son los cuerpos leves, que tienden a elevarse, los leves. Bastaría, no sé, no tengo ni un encendedor acá a mano, pero prendés un encendedor y vas a ver que si pones el dedo al costado de la llama no te quema. Lo acercás, no sé, a 1 centímetro al lado de la llama y no es suficiente el calor que sentís para que te queme el dedo. Ahora, si lo llegás a poner 1 centímetro arriba de la llama, se te hace una ampolla, ¿no? Al toque, te quemás. Entonces, dice, ese cuerpo, el fuego, es un leve, y por lo tanto tiende a elevarse, tiene un movimiento ascendente natural. Entonces, de esa manera, ya da caracterizaciones particulares al movimiento de los graves, cuya naturaleza es caer, y al movimiento de los leves, cuya naturaleza es elevarse, ascender. ¿Está? Entonces, si tienen más aire y fuego, van hacia arriba. Si tienen más agua y tierra, van hacia abajo. Esos son los movimientos naturales. Ahora, hay otros movimientos, no solamente para arriba y para abajo, sino que hay otros movimientos en el entorno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo explico esos movimientos? Pues esos movimientos son movimientos forzados. ¿Qué significa que sean forzados? Que para que ocurran tiene que haber una causa capaz de producir ese cambio, a lo que llama fuerza. ¿Sí? ¿Está? No, o nosotros llamamos fuerza. Entonces, son movimientos forzados, aquellos que para que ocurran tienen que tener la acción externa, no es un movimiento natural. Los naturales son para arriba y para abajo. En cambio este otro, buscando el reposo, cada uno de ellos. En cambio este otro es un movimiento forzado cuya tendencia es ir a su estado natural. Entonces, yo tengo, no sé, un auto, que lo arranco y le aplico una fuerza. Sería evidente si yo me tengo que poner atrás, a la media cuadra está transpirando y jadeando, empujando el auto, entonces es una fuerza evidente, yo me tengo que apoyar atrás y empujar. Entonces, ¿qué pasa si yo dejo de empujar? Bueno, el auto se detiene. Y si vos le preguntás a Aristóteles, ¿sí? ¿Por qué se detiene el auto? Y te dice, porque no hay ninguna fuerza aplicada. Vos dejaste de forzar el movimiento aplicando una fuerza externa, lo dejás y el auto se detiene. ¿Por qué se detiene? Porque es su naturaleza. Su naturaleza es el reposo, es un cachivache que tiene porcentualmente más tierra y ¿cómo se dice? Y agua, que otros elementos. Y por lo tanto, ese es un elemento, es un cuerpo grave que va a tender al reposo, va a tender a quedarse quieto en un lugar. ¿Hasta ahí va más o menos? ¿Sí? Bueno, nada, entonces, esta cosmovisión que les estoy contando no son pensamientos ingenuos desarticulados, sino que son estructuras complejas de pensamiento que explican los fenómenos del entorno. Fíjate que con esto que estamos diciendo nosotros podemos explicar, no sé, la naturaleza de la combustión. ¿Qué es el proceso de combustión? La liberación del fuego que tenía dentro de ese cuerpo. ¿Todos los cuerpos prenden? No. Van a prender los que tengan más fuego en su interior. Un cacho de fierro, una roca, casi no tiene fuego en su interior, así que no prende. ¿Sí? Mientras que un pedazo de papel tiene mucho fuego en su interior, entonces prende. Entonces, fíjate que no es una cosa ingenua, es un pensamiento bien complejo. Entonces, nada. Desde esa... Algo así. Ay, te escucho re bajito. Es que me anda mal el celular. Le Sí. decía que el proceso de la fotosíntesis también es ascendente y descendente. Bueno, ahí sí, seguro que no imaginaba del proceso de fotosíntesis, pero sí te podría decir que, no sé, si vos quemás una hoja, vas a tener una cantidad de ese componente. ¿Por qué las hojas caen? Caen porque son graves. ¿Cómo sé que son graves? Bueno, si yo le prendo fuego, se observa que te queda una ceniza. Bueno, esa ceniza es la tierra que tenía la hoja. Y todas estas gotitas de agua que veo acá, si yo las sumo todo, tienen más materia, digamos, grave, ¿sí?
que leves, así que tiende a caer. En cambio, si quemo una pluma, ponele, ¿sí? Una pelusa, bueno, nada, vas a ver que prácticamente no tiene ceniza, o sea, no tiene tanto grave. Por eso es fácil que se eleve. Entonces, ¿se entiende cuál sería la lógica? Ahora, en cualquier caso, ahí establece dos dimensiones de movimiento. Para arriba los leves, para abajo los graves. Terminado. Ahora, cualquier otro movimiento es un movimiento forzado. Y ese movimiento forzado, cuando se quita la causa que lo produce, tiende a su estado natural. ¿Eh? Se va a detener. Si es un grave, bueno, va a quedar, como se dice, quieto en el suelo. Y si es un leve, va a quedar quieto en el cielo. Pero esa es la onda. ¿Sí? ¿Está? Bueno, entonces, eh, este sistema de pensamiento también, digamos, es bastante intuitivo en muchas cuestiones. ¿Sí? Bastante intuitivo. Vos decís, bueno, yo empujo la mesa. ¿Sí? Dejo de empujar, se detuvo la mesa. Tiro para acá, dejo de tirar, se detiene la mesa. Bueno, y desperté el gato. Y eso puedo explicar, no sé, por qué cae el agua del termo, ¿sí? Entonces digo, ¿por qué cae el agua? Ah, porque el agua es un grave y tiende a ir para abajo. Y listo, lo explica bastante simple, casi todas las cosas. Y es un mito que tiene el agua. Sí, bueno, eso, el agua tiene un componente leve que tiende a irse para arriba. Se separa cuando vos lo chorreas. Y listo. ¿Entendés? Es un sistema bastante piola para explicar las cosas. Y muy intuitivo. Ese sistema de pensamiento instala a la Tierra en el centro del universo. ¿Ves? En el centro del universo. Entonces, el Sol es el que da vuelta, la Tierra siempre está quieta, y acá en la Tierra pasan estas cosas que te digo, entre los graves y los leves. Ahora, más allá de la Luna, más allá de la Luna, ese mundo supralunar, bueno, las cosas permanecen constantes a lo largo del tiempo, no hay cambio. En tal caso, el movimiento que yo veo es un movimiento eterno, el círculo, ¿sí? Arranca y vuelve, y al otro día sale el sol, y vuelve. ¿Y cuándo se interrumpe eso? Nunca jamás. Siempre se va a dar ese movimiento eterno, que es el movimiento circular, ¿sí? Es un movimiento muy particular. El movimiento de los dioses. Y a diferencia de la Tierra, o de este mundo mortal, terrenal, donde todo cambia y perece, los dioses no pueden estar constituidos del mismo material, porque les pasaría lo mismo. Entonces, está constituido de otro, ese mundo está constituido de otro material, que es el éter. Entonces, a ver para qué apago esto. El mundo de supralunar es un mundo que está construido de otro material, el éter. Y es un mundo que no hay cambio, no perece, es eterno. Estas ideas supongo que ya las habrán escuchado en otros lugares, ¿o no? Acá abajo las cosas mueren finalmente. Allá arriba las cosas son eternas. Y el mismo nombre te está diciendo el origen de ese sistema de pensamiento. ¿Sí? El cielo es un lugar donde habitan los dioses que son perfectos y que, por cierto, son imperecederos, no van a cambiar. Siempre va a tener su misma naturaleza y ese siempre carece de sentido, en realidad. Esa es una forma de verlo mortal desde acá. Nosotros ponemos tiempo y decimos, el tiempo va hacia allá, hoy es hoy, mañana será mañana, y entonces vos vas viendo que esa sucesión de hoy y mañana te dice un espacio temporal, ¿no? Entonces vos decís, estas cosas siempre van a ser así, te querré por siempre, bueno, pero ese siempre termina. ¿Entendés? Nuestro siempre, el siempre terrenal, tiene un fin. En cambio, el siempre de allá no tiene sentido plantear siempre o antes, porque es eterno en sí mismo, no hay tiempo. Entonces, nosotros lo miramos y decimos, eso no va a perecer, no va a cambiar, no qué sé yo. Todas esas nociones en ese mundo supralunar no tienen sentido, porque en realidad
es un constante, es una constancia, no hay transformación, permanece así. Bueno, muchas de estas ideas ya las ves, que las habrán leído en, las bases teológicas, no solamente del catolicismo, no, esto no es el Antiguo Testamento solamente, lo van a encontrar en la Torá, no sé, en, en, en las religiones judeo-cristianas y aún las musulmanas. Todas tienen la misma base de pensamiento de el cielo como la eternidad, la perfección, la tierra como un espacio de tránsito, ¿no? Donde las cosas perecen. Entonces, por eso te digo, el pensamiento aristotélico tuvo una influencia en la humanidad muy, muy arraigada, tan penetrada que no nos damos cuenta de su presencia hoy. Por otro lado, que luego lo va a tomar el catolicismo y con gran impacto en Occidente, ¿sí? El pensamiento judeo-cristiano en general con gran impacto en Occidente, es la idea de que la tierra es el lugar elegido por Dios, ¿eh? Para su obra, ¿no? Su mayor obra, el hombre. Fíjate que esta es una transición en la que no vamos a entrar, porque es un espacio casi de teología, digamos, pero de ese mundo de muchos dioses que están mirando al hombre y la tierra, que es un pensamiento escandinavo, el pensamiento europeo, qué sé yo, ese Dios que mira al hombre en la tierra y se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, el hombre adora a diferentes manifestaciones de ese Dios, ¿no? Al Dios del agua, ¿no? Le rezamos para que llueva, al Dios del fuego, al Dios de diferentes cosas. Y tienen diferentes nombres en diferentes culturas. Bueno, entonces, en algún momento hay una transición de eso y se revela, bueno, que Dios es uno y que es distinto, Alá es distinto del Dios católico y qué sé yo. No voy a entrar ahí porque es un tema escabroso, pero termina siendo, viste, la razón de las diferencias, de las guerras y de las miradas de esos layos de una parte de la humanidad a otra. Entonces, pero lo curioso de eso es que todos se miran al hombre como la creación divina, por una creación divina. Y bueno, nada, lo más parecido que nosotros tenemos serían nuestros hijos, digamos, ¿no? De hecho, toda la religión tiene una perspectiva así paternalista, no sé cómo decirte, ¿no? Los hijos de Dios. Bueno, entonces, nosotros, ponele que vos tenés un hijo, ¿no? No sé, la persona que más querés sobre la tierra, no sé si es tu hijo. Y tenés una fotito de tu hijo, ¿no? ¿Sí? O de esa persona que tanto amás. ¿Dónde la pones la fotito esa? Ahí en el Zócalo, allá. Ahí cerca donde las hormigas en estos días estuvieron removiendo tierra porque se les inundó. Entonces, ¿dónde pones la fotito esa? ¿La pones ahí o la pones acá en el centro de la pared? ¿No? Entonces, la idea de que en la creación de Dios ocupa el centro del universo va de la mano con este pensamiento de que nosotros estamos quietos y el mundo da vuelta alrededor nuestro. ¿Entendés? Hay una asociación en las ideas muy clara. Y por eso el pensamiento aristotélico, cuando es tomado como una evidencia por la iglesia cristiana, ponele, ¿no? Como lo toma como una evidencia, dice, bueno, ¿no? Es recontra claro que la Tierra está quieta y el Hijo de Dios está en este espacio y el mundo da vuelta en torno a eso. Es tan fuerte que cualquier persona que diga lo contrario es considerado un hereje, porque en definitiva está posicionado por fuera de lo que se considera el pensamiento dominante y la verdad revelada por Dios. Así que
ese sistema de pensamiento se va radicalizando al punto que si a vos se te ocurría, no sé, en el siglo XVI, decir que la Tierra estaba girando, ¿eh? Y que en realidad da vuelta en torno al Sol o cosas por el estilo, te colgaban de los pulgares en la plaza y te prendían fuego abajo las patas, muerto por hereje. ¿Entendés? Sería el caso de Giordano Bruno, por ejemplo. ¿Eh? Y otros tantos, ¿eh? Que empiezan a partir de las observaciones celestes, particularmente un astrónomo, diríamos hoy, que se llama Tycho Brahe, que hace unas observaciones sistemáticas del posicionamiento de los astros, muy compleja. Ya esto te diría, para que te ubiques más o menos, principio del siglo XVI. Allí toman mucha trascendencia las tablas registradas por Tycho Brahe. Antes de eso, y en la antigüedad, también habían observado que hay movimientos de estrellas que no se ajustan literalmente a esta idea de la bóveda celeste que gira indefinidamente y que se repite cíclicamente en las posiciones. Ya vieron que, por ejemplo, qué sé yo, hay astros, el lucero, ponele, que lo ves más acá, más allá en el cielo. Entonces eso en la antigüedad se consideraban que eran estrellas errantes, ¿no? Hoy sabemos que son planetas. Entonces ya se conocía desde la antigüedad cierta inconstancia de algunas estrellas que se va a cortar en un cachito, volvemos a entrar otros minutos. Cierta inconstancia en la posición relativa, y a eso le llamaban errantes, son los planetas. Entonces, ya en la antigüedad se construye una serie de estrategias para resolver ese problema de la observación. Bueno, corto y arranco de nuevo.